En esta parte lo que vamos a ver es justamente lo que es la programación 4D, pero antes de eso vamos a explicar un poco en qué va a consistir este proceso que vamos a realizar. La programación 4D trata de tener un proyecto de edificación o cualquier tipo de construcción en el cual ustedes quieran poder establecer o relacionar el programa de obra con los modelos. Por lo tanto, dentro de los modelos, sobre todo los de hormigón armado, o pueden ser estructuras metálicas o también pueden establecer arquitectura, etcétera, dependiendo de cómo sea la ejecución del proyecto. Se pueden realizar particiones para poder programar lo que son los ciclos de hormigonado. Por lo tanto, acá vamos a trabajar con parámetros asociados tanto a los niveles y vamos a zonificar este proyecto para poder generar los ciclos. En teoría, lo que debería quedar finalmente es un proyecto como esto, que vamos a hacer hoy día. Y justamente este es el resultado de lo que nosotros buscamos, que es un proyecto que está particionado en distintas partes, en la cual cada uno de estos elementos va a tener un determinado zonificación, lo vamos a separar en zonas, y la gracia de esto es que lo tenemos que relacionar con los archivos que les pasé, ya sea la GAN del proyecto, o si no, una GAN que está elaborada en Excel en base al mismo criterio. Entonces, dentro de la carta GAN se separaron las fundaciones, los que son los pilares, las losas, las vigas, según cada zona. Por lo tanto, vamos a trabajar con una zona 1, una zona 2 y una zona 3, la cual tienen distintas fechas de inicio-fin. Y esto está establecido de acuerdo a obviamente es una programación ficticia, para ir estableciendo lo que es el ciclo de hormigonado, de acuerdo a esta estructura que está acá. Dentro del Excel también está este mismo archivo, ya ha sido separado de acuerdo a un OID, a las tareas que nosotros tenemos, fichas de inicio, de plan, término y fechas actual y término también establecidas para ir controlando el avance proyectado con el avance real. Tenemos una columna adicional que se llama tipo de tarea. Esta va a ser necesaria para poder generar el enlace a lo que es Navisworks, de acuerdo a la herramienta que hay. Y luego tenemos esta adicional que justamente relaciona lo que es el costo del material de acuerdo a cada partida. Obviamente está de manera genérica, pero para que entiendan que se puede relacionar otros tipos de recursos con lo que son las partidas. Por lo tanto, vamos a subdividir el modelo de tal manera que este modelo, en general, visto así, esta va a ser la zona 1, esto de acá va a ser la zona 2 y lo de acá va a ser la zona 3. Por lo tanto, vamos a subdividir el modelo de esta manera. Y aquí le voy a explicar una herramienta que justamente es para poder subdividir de manera automatizada, para poder cortar todos los elementos y así de esta manera poder trabajar. Entonces, para esto vamos a trabajar con dos herramientas. Vamos a trabajar con una herramienta nueva, que en algún momento le mencioné, que se llama Partes, y también con la herramienta de root, para poder controlar, mediante tabla Excel, la concatenación para poder armar la partida. ¿Por qué queremos armar la partida y controlar este elemento por partida? Porque después ustedes pueden utilizar tanto Navisworks como Revit para ir controlando los volúmenes según la partición que nosotros tengamos y así poder ir controlando los ciclos de mejor manera mediante tablas de cuantificación. Entonces, en este archivo, para poder trabajar con partes, va a ser necesario, en primera instancia, que las losas que están realizadas con suelo modificado no nos van a servir porque el software no aguanta lo que son los suelos modificados. Recuerden que los suelos modificados eran estos elementos que nosotros modificamos distintos puntos para poder ir generando pendientes, como lo hicimos en la clase de pavimentación. Por lo tanto, este último elemento que ya tiene
tiene modificado algunos puntos, de acuerdo, para poder dar las pendientes, lo vamos a tener que resetear, es decir, acá donde dice Reset Shape, y de esta manera lo volvemos a lo que era originalmente cuando era un suelo. Eso se realiza así, por lo tanto esto ya se está comportando como un suelo, no como un suelo modificado. Por aparte desaparecieron los puntos de control. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos estos elementos que están acá, muchos de estos son familias, por lo tanto algunas familias no se van a poder particionar, pero sí podemos ir controlando toda la información mediante lo que son partes. Entonces, ¿cómo realizamos las partes? Vamos a ir a cualquier piso, por ejemplo vamos a ir al nivel 1 de estructura, y vamos a generar, primero que nada, un plano de referencia, de esta manera, y esto lo vamos a colocar a una distancia, por ejemplo, del eje C a 1590 para poder tener el mismo archivo que teníamos que le mostré los colores. Entonces imagínense que ustedes están trabajando con un proyecto en el cual quieren particionar y vamos a utilizar estas distintas referencias para poder ir calculando el volumen aproximado que ustedes requieren para ir haciendo la partición. Porque ustedes saben que los rendimientos de hormigón va a depender netamente de la cantidad que ustedes pueden hormigonar en ciertos días o si lo van a hormigonar de acuerdo a ciertos ciclos que ustedes están estableciendo. Entonces, ¿cómo se particiona un proyecto completo utilizando esta herramienta? Por ejemplo, en primera instancia, vamos a convertir la losa del primer piso, lo vamos a convertir a una forma que se llama piezas o partes. Cada vez que ustedes seleccionan un elemento, existe esta herramienta que se llama crear partes, y cuando ustedes lo seleccionan, automáticamente este elemento pasa a comportarse como una parte y también se comporta como el elemento original. Entonces, si yo lo selecciono, acá dice Floor, para seleccionar la parte, basta que en las propiedades de la vista, en visibilidad de parte, lo modifique a mostrar partes o mostrar piezas, y ahora esto se está comportando como fuera una pieza. Incluso acá, si lo vuelvo a crear, recuerden que era el primer piso el que nosotros editamos. El primer piso dice partes, pero si yo cambio acá a original, ahora se comporta como la categoría flor. Por lo tanto, va a depender de la vista como ustedes quieran visualizar, y también va a depender de cuando ustedes exporten a este programa Navisworks, ustedes van a tener que exportar la vista cuando solamente están mostrando las partes. Entonces, ¿qué son las partes? Vamos a ir a la vista del primer piso, vamos a seleccionar este elemento, recuerden que arriba dice categoría partes, y acá cuando nosotros convertimos un elemento a partes, aparece una segunda herramienta que dice dividir partes. Entonces hay dos maneras de dividir este elemento, lo podemos hacer por sketch o lo podemos hacer por planos de referencia, intersección de referencias. Si lo hacemos por sketch, se va a activar un modo bosquejo en el cual ustedes tienen que seleccionar justamente el elemento por donde quieren particionar, y justamente es como cortar un elemento contra otro hasta llegar hasta los segmentos, hasta las líneas que están segmentadas. De esta manera, cuando le doy OK, automáticamente le termino acá con el check en finalizar, y de esta manera el elemento ahora se cortó en dos partes. Por lo tanto, ahora, si yo vuelvo acá a modo partes, el elemento se comporta como dos elementos aparte, pero no ha perdido la estructura de lo que son los suelos. Si se dan cuenta acá, cuando yo selecciono partes, me indica el volumen y el área. Y acá esta porción también me indica información distinta. Pero ¿qué pasa si yo quiero modificar la estructura de esa parte para ir calculando aproximadamente dónde yo tengo que cortar? Tendría que volver a editar el bosquejo, y de esta manera se hace un poquito más lento todo el proceso. Por lo tanto, para no depender de un bosquejo, por ejemplo acá dice editar división,
bastaría que yo vuelva al nivel 1, editar Sketch y tenga que correr manualmente esa línea para indicar nuevamente una nueva partición. Entonces, para evitar eso, vamos a volver atrás al modo original antes que cortáramos y vamos a utilizar lo que son planos de referencia para poder trabajar. Entonces acá volvemos a la parte original. Entonces, como yo tengo este plano de referencia, el criterio para poder trabajar con partes utilizando referencia es que puedo utilizar tanto grillas como niveles para poder particionar mi elemento, pero cuando quiero utilizar planos de referencia, va a ser necesario que los planos de referencia tengan un nombre. Por ejemplo, acá, pues, dentro del plano de referencia, sí o sí tienen que asignar en el parámetro name un nombre para que ustedes indiquen que acá va a corresponder, por ejemplo, al ciclo 01, por decir un ejemplo. Por lo tanto, cuando nuestra referencia tiene un nombre, ya podemos utilizar para todas las losas, podemos utilizar ese plano de referencia para poder cortar. Entonces, yo acá voy a, en modo original, voy a seleccionar, por ejemplo, todos los elementos, o pueden ser, por ejemplo, todas las losas del proyecto, seleccionando todas las losas que detecten el proyecto. Acá tiene distintos tipos de esta herramienta. Por ejemplo, acá esto es nuevo en este curso, esta manera de poder seleccionar rápidamente solamente una categoría. Por ejemplo, la herramienta de Roots, existe este programa que se llama OneFilter. Si ustedes lo seleccionan, este programa lo que hace es, desde la misma herramienta de Root que hemos trabajado, tiene la capacidad de poder seleccionar, por ejemplo, todas las losas del proyecto. En este caso, cuando le doy a aplicar, selecciona todas las losas del proyecto sin la necesidad de estar haciendo una selección múltiple, ya que aquí estamos filtrando por categoría. OneFilter no tan solo sirve para poder seleccionar categorías, sino también sirve para poder seleccionar lo que son elementos relacionados con sus parámetros. Después vamos a hacer un ejemplo. Una vez que yo tengo todas las losas seleccionadas, vamos a seleccionar nuevamente partes y va a convertir todos los elementos en partes. Por lo tanto, si yo selecciono cada una de las losas, ahora dice partes. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo utilizar ese plano de referencia que está acá para poder particionar de manera masiva? Entonces, yo podría seleccionar ahora todas las partes utilizando esta misma herramienta y voy ya a seleccionar todo lo que encuentre como partes y mapearlo con este plano de referencia. Por lo tanto, aquí dice partes, selecciono, ahí encontró 6, le doy a aplicar y se seleccionan todas. De esta manera, ahora le doy a dividir partes y ahora en dividir partes, en vez de utilizar por sketch, voy a utilizar por referencia de intersección. Cuando selecciono esto, ustedes tienen tres maneras de poder particionar un elemento. Pueden ser por niveles, pueden ser por grillas o por plano de referencia. Como este plano de referencia tiene un nombre, voy a poder utilizar este plano de referencia para poder particionar todos los elementos en el mismo plano. Si el plano de referencia no hubiera tenido nombre, hubiera sido imposible realizar este paso. Por lo tanto, le doy OK. Se dan cuenta en el dibujo, se aparecieron unas líneas verdes y le doy finalizar y automáticamente ahora todas las losas se particionaron en ese mismo plano de referencia. ¿Por qué es relevante poder cortar con plano de referencia? Porque si yo esta sección yo la corro, también se modifican las partes. Por lo tanto, las partes se hacen dependientes de este plano de referencia. Y así yo puedo generar los cálculos necesarios para poder decir, por ejemplo, el volumen de este tiene que ser menor, por ejemplo, a 100. Basta que yo ajuste el plano de referencia y así puedo ir ajustando para ir calzando la información como corresponde. ¿Se entiende cómo se particiona por partes? Sí, hasta el momento Sí. se va entendiendo. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué queda por hacer ahora?
vamos a particionar esta segunda parte y para poder particionar esta otra parte vamos a utilizar esta rejilla, la rejilla H, para poder generar esta partición justo donde están los pilares. Independiente que tenga alguna lógica de partición, vamos a mostrar una manera ahora cómo se puede particionar utilizando el plano de referencia, o sea, el eje H. Nuevamente, si yo, por ejemplo, sé que el eje H está en este punto, si yo selecciono nuevamente todas las partes, por ejemplo, el programa me va a decir, ya, mira, sabes que encontré estos elementos que están acá, que pueden particionar, por lo tanto los de allá no los va a comprometer. Por lo tanto, nuevamente con OneFilter, podría utilizar nuevamente la herramienta partes, la selecciono y le digo aplicar, y se van a seleccionar todas las partes. Ahora puedo dividir el elemento utilizando la referencia de intersección, pero esta vez voy a utilizar las grillas y justamente en la grilla H es donde yo voy a generar la partición. Por lo tanto, el programa busca solamente las partes que están comprometidas al eje H y nuevamente ustedes particionan este elemento. Se dan cuenta que dice que hay elementos que no intersectan esa referencia, lo marco de color amarillo, por lo tanto esos no se van a dividir. Ahí le dan OK, no. Por lo tanto ya tendrían su proyecto particionado de esta manera y ahora podríamos empezar a lo que es generar nuestra subdivisión de elementos. Por lo tanto, la lógica que tenemos que aplicar acá es empezar a generar nuestra secuencia lógica de construcción. Ustedes ya saben que cuando nosotros hormigonamos un proyecto, las losas que se encuentran acá, junto a sus vigas, vamos a hacer parte de las vigas de las losas. Toda esta información corresponde a la información del primer piso, ¿cierto? Porque cuando ustedes construyen, van colocando su moldaje, hormigonan y después viene la segunda parte. Por lo tanto, toda esta información que está acá es parte de lo que corresponde al primer piso. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Sí? ¿No? Ahí yo me enredé un poquito, profe. ¿En lo que es primer piso y segundo piso? ¿Eso? Sí. Sí, y más que nada el tema del hormigonar, porque ahí no cacho yo esa parte. Recuerden que ustedes, por ejemplo, si ustedes van a cualquier parte de construcción y edificación en altura, cuando ustedes van a hormigonar, obviamente primero levantan los pilares, hacen el moldaje de pilares, etcétera, pero posteriormente ustedes tienen que colocar el moldaje para poder armar la primera losa. Pero toda esa información es parte del primer piso porque ustedes tienen que colocar esa información previa para armar el segundo piso. Por lo tanto, si yo coloco toda esa información que es parte del segundo piso, perdería la estructura de la secuencia lógica porque los moldajes se colocan previamente, ustedes hormigonan y después colocan los siguientes pilares. Acá lo enredado está porque el software que estamos utilizando necesita niveles para poder relacionar lo que son losas, pilares, etcétera, para poder ir modelando por distintos niveles. Esa es la secuencia de lo que es niveles. Pero lo que es construcción, esto correspondería a lo que es parte del primer piso, porque ustedes necesitan previamente esa información para poder colocar lo que es los pilares del segundo piso. ¿Se entiende? ¿O todavía no se entiende? Sí, ahí se entiende un poco mejor. Sí. Ya, esto es una secuencia que tiene que ver cómo ustedes van a construir las cosas. Aquí ya estamos en construcción. Por lo tanto, acá, por ejemplo, si yo dejo eso asociado al nivel 2, cuando yo genere la secuencia lógica, va a aparecer, por ejemplo, estos pilares están en el nivel 2, esto también va a estar en el nivel 2, entonces se va a construir al mismo tiempo esa losa con los pilares, y eso es imposible. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo tengo que estructurar primero los pilares del primer piso, luego viene la losa, después vienen los otros pilares de más arriba, y así sucesivamente hasta terminar la construcción. ¿Todos lo entienden así? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Ya. Acá Sí.
tienen que dejar un poco de pensar cómo ya el programa trabaja. Aquí ya estamos pensando cómo ustedes tienen que particionar el modelo para darle la estructura de secuencia lógica constructiva. Entonces, vamos a utilizar algunos parámetros para poder utilizar las herramientas que es del CheckLink para para poder generar este tipo de información. Lo que yo necesito armar es justamente eso. Necesito identificar cuáles son las zonas Z1, la zona 2 y la zona 3. Necesito también relacionar los elementos, es decir, los elementos, por ejemplo, pilares, pilar 1, pilar 2, losas, lo que son los radieres y lo que son fundaciones. Entonces, utilizando, por ejemplo, la categoría asociada al software, ustedes tienen que relacionar esta información. Y para esto vamos a utilizar estas herramientas de DRoots para poder generar estos parámetros. Por lo tanto, vamos a crear los parámetros de zonas, partida, nivel y elemento. ¿Para qué necesitamos el elemento? Justamente para poder armar esta estructura. Acá estamos haciendo un proceso lógico para poder generar los distintos ciclos de acuerdo a estas zonas que estamos presentes acá. ¿Por qué? Porque si ustedes lo establecen de otra manera, sería mucho más complicado y obviamente se puede hacer en Navisware eso, pero tendrían que hacer manualmente todo este procesado cuando nosotros perfectamente podemos automatizar el control en este programa y luego Navisware hace una secuencia automatizada de la relación de esta carta acá con los elementos que ustedes tienen. Este es uno de los tantos procesos para poder generar esto. Yo al menos lo he utilizado y lo utilizo en todos los proyectos y nunca falla, porque al fin y al cabo ustedes controlan la información directamente en este programa. Hay que tener en cuenta acá que también tenemos estructura metálica, tenemos lo que son fundaciones. Recuerden siempre las categorías que estamos trabajando, por ejemplo, dentro de lo que son las partes. Generalmente la categoría es parte, pero si se dan cuenta acá aparece dentro de los parámetros, dice Original Type, Original Family y Original Category. Entonces ustedes ya pueden identificar que esos elementos corresponden a lo que es una losa o una viga. Los elementos que están acá abajo, por ejemplo, también tienen esta estructura y ustedes pueden relacionar lo que es la familia y el tipo y también lo que es la categoría. No sé si me van entendiendo, pero nosotros necesitamos identificar los elementos para poder ir discriminando la información que nosotros requerimos. Esto es un poquito complejo, pero más que nada para que aprendan un nuevo método. Entonces, ¿qué es lo que hacemos inicialmente? Si sabemos que de aquí hasta acá corresponde a zona 1, bastaría que yo fuera una vista izquierda o derecha para poder identificar los elementos. Por ejemplo, esta que está acá. Y todo lo que va a estar acá va a ser zona 1. Todo lo que va a estar de aquí hasta acá va a ser zona 2 y todo lo que va a estar de aquí a acá va a ser zona 3. Por lo tanto, ¿cómo vamos a trabajar? Recuerden que tienen que entender la secuencia lógica, que cuando yo selecciono parte de esto de la zona 3, estos pilares de acá pueden estar previamente, pueden corresponder a la zona 2 o pueden corresponder a la zona 3, dependiendo de cómo ustedes van a armar esto. Porque si ustedes, por ejemplo, ponen el pilar parte de la zona 3 y dentro de la carta acá la zona 3 es la última por generar, prácticamente toda esta información que va a estar acá va a quedar volando y por lo tanto constructivamente no es lógico que se construya una viga volando y después parta este pilar. ¿Se entiende la relación de cómo ustedes tienen que ir estructurando la secuencia lógica? Sí, ¿Sí? ¿se entiende? Sí. Sí. Ya. Entonces en esta vista vamos a ir primero que nada, vamos a ir a gestionar, vamos a ir a parámetros y ojalá siempre tratar de trabajar con lo que son parámetros compartidos. ¿Por qué es importante el parámetro compartido? Porque prácticamente si ustedes utilizan esta secuencia lógica para todos sus proyectos, siempre llaman el mismo parámetro. Pero en este caso lo vamos a hacer con parámetro de proyecto, para no estar complicando tanto, para hacer tanta gestión con parámetro compartido, porque lo vamos a utilizar aquí nomás. Y vamos a generar este parámetro que se llama zonas. Va a ser un parámetro de texto y va a estar agrupado en grupo construcción y va a estar asociado, por ejemplo,
a todos los elementos. ¿Por qué a todos los elementos? Porque a nosotros nos interesa poder mapear la información de todos los elementos que puedan corresponder a la zona en general. Obviamente ustedes podrían utilizar solamente las losas, las vigas, etcétera, pero tendrían que poner acá hacer clic. Para eso pueden utilizar, por ejemplo, la herramienta el Paramanager. No sé si se recuerdan anteriormente de esa herramienta, que ustedes pueden, mediante Excel, pueden ir generando estos distintos parámetros y lo van asociando a las distintas categorías utilizando esa plantilla. En este caso lo vamos a hacer de manera general. Y va a ser un parámetro de instancia porque resulta que tenemos hartos elementos en el cual tenemos que asignar zonas distintas, por lo tanto va a ser un parámetro de instancia. Luego vamos a crear otro parámetro que se va a llamar partida. Este parámetro que se va a llamar partida también va a ser de texto, va a estar en construcción y también lo vamos a seguir en todas partes. ¿Cuál va a ser el parámetro de partida? Este parámetro va a ser clave porque este va a ser el parámetro en el cual ustedes van a mapear en Navisworks y ustedes van a realizar las búsquedas cuando sean igual a la información que dio partida para que las partidas sean idénticas a estas que están acá. Esas son las partidas que nosotros necesitamos establecer. Entonces, tenemos partidas, luego tenemos lo que son los elementos, también es un parámetro de texto, grupo construcción, a toda la información de instancia, y por último tenemos el parámetro nivel. ¿Por qué es importante el parámetro nivel? Porque acá no nos va a servir el parámetro nivel que nosotros estamos trabajando, porque si ya se dieron cuenta, los niveles que tienen cada uno de estos elementos están relacionados de acuerdo a cómo fue modelado, de acuerdo a los distintos planos. Por lo tanto, esto también va a ser un parámetro de texto y también va a ir a construcción. Entonces, una vez que tenemos toda esta información y le damos OK, se van a dar cuenta que cuando yo selecciono un elemento aparecen estos 4 parámetros. Por lo tanto, si yo selecciono todo esto que está acá, eso va a corresponder al Z1. Cuando yo seleccione, por ejemplo, todo lo que está de aquí hacia acá, por ejemplo, ahí, eso va a ser, recuerda si selecciona algo más, es porque debe estar seleccionando algo que no corresponde, por ejemplo, eso. ¿Qué más puede estar apareciendo acá? Structural code. Y frame steers, ya miren, acá hay otros elementos, por ejemplo, que pueden estar interfiriendo en nuestra... ahí aparece la información. Cuando aparecen ciertos elementos, ustedes tienen que filtrar y desaparecer cosas porque hay cosas que nosotros no podemos asignar dentro de las categorías, porque son otro tipo de categorías que nosotros no podemos asignar, como eran esas de corte, etc. Por lo tanto, esta va a ser zona 3, o sea, zona 2. Y luego, todo lo que está de aquí hacia acá va a ser la zona 3. Entonces, de esta manera, ¿cómo nosotros podemos revisar que las particiones se hicieron correctamente? Bueno, utilizando la herramienta de BIM1, Color Splasher, nosotros podemos, por ejemplo, utilizar las partes. Cuando las partes las filtremos por zona, pueden establecer colores. Y al establecer colores, ustedes pueden acá revisar qué elementos les falta por poder particionar. Por ejemplo, si utilizamos el Color Splasher para poder, por ejemplo, definir lo que son las fundaciones, la Structural Foundation, y también la filtramos por zona, también se va a establecer esto. Por lo tanto, todo lo que no esté dentro de zona 1, 2, 3 significa que no ha sido asignado como zona. Entonces, si lo marcamos, se dan cuenta que esos elementos que están de color, que están acá, que están en blanco, significan que no han sido asignados con información. Por lo tanto, yo puedo seleccionarlo y decir, mira, sabes que estos van a ser parte de la zona 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo con la herramienta Color Splasher? Sí.
¿Sí? Sí, profe. Una manera de poder revisar rápidamente qué información les falta por asignar. Independiente de que esto no tenga alguna lógica, etcétera, lo que estamos mostrando acá es cómo ustedes pueden particionar elementos. Por ejemplo, si ustedes dicen que esto es parte de otra partida, pueden seleccionar todo ese elemento y decir eso corresponde después a una tercera etapa de un proceso constructivo. Por lo tanto, acá puedo también revisar las vigas por zonas. También aplicar esto y también pueden revisar si las vigas están cumpliendo con la lógica secuencia constructiva de lo que están estableciendo. Entonces, mira, también tienen que darse cuenta que hay elementos que, por ejemplo, no se van a cortar porque también a veces dependen de sistemas de vigas. Y cuando dependen de sistemas de viga y no las dejan cortar, prácticamente van a tener que destruir los sistemas de viga para que puedan cortar. Porque acá estamos haciendo un modelo de construcción. Pero todos los otros elementos que no sean parte de ese sistema de viga lo pueden también establecer. Acá pueden establecer, por ejemplo, vigas que llegan hasta cierto punto y luego estructuran hacia acá. Por ejemplo, para poder desarmar esas vigas, tendría que ahora romper los esquemas de estos sistemas de vigas. Por ejemplo, si los selecciono todos, encontró 13 sistemas de viga y acá puedo remover el sistema de viga. Por lo tanto, ahora estos elementos quedan libres. Entonces ustedes, por ejemplo, ¿cómo se le ocurre ahora que estas vigas yo las pueda particionar? Según ustedes. La viga que están presentes ahí. Vamos a apagar partes. Vamos a mostrar otras partes. Por ejemplo, esos elementos que están ahí. Vamos a ver los floor también. Vigas. ¿Cómo ustedes las podrían particionar? Pensando que las tengo que particionar sí o sí. Independiente de la secuencia lógica que se podrían establecer. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Entonces, zona 1. Zona 3. Ya, entonces nosotros también podemos, las vigas, también ustedes las pueden transformar a partes y por lo tanto también se pueden cortar. Esa es la solución. Por lo tanto, para poder trabajar con esto, tengo dos formas de trabajar. Podría trabajar eventualmente utilizando todas las vigas, transformándolas a partes y asignándole la información por partes, o si no, trabajando puntualmente con partes y las vigas como si fueran su estructura tradicional. ¿Se entiende? ¿O todavía no se entiende? Sí, sí, se va entendiendo. Ya, obviamente esto después cuando lo vean en otros proyectos se van a dar cuenta que es súper sencillo de trabajar. También se dieron cuenta acá que los muros también están construidos como si fuera un solo bloque. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo para poder separar esos muros por niveles? ¿Se acuerdan que yo les dije que era importante poder separar la información de acuerdo a los niveles y no cómo se van a ver realmente? Porque así ustedes pueden trabajar la información por niveles. Pero en este caso, si el muro fuera necesario hacerlo en dos partes, en este caso, podrían utilizar también los muros como partes. Tienen que ver acá la GAN, si le están considerados los muros. Por ejemplo, acá, dentro de la GAN, no tiene en consideración los muros como dentro de parte del proceso. Pues si ustedes los quisieran establecer y estuviera la partida muros, ustedes podrían realizar la partición como corresponde. Por eso lo vamos a dejar ahí stand-by. Entonces,
que es lo siguiente. Esas vigas las vamos a dejar ahí normal, no las vamos a particionar, las vamos a dejar ahí fuera de este espectro del trabajo, porque acá lo que necesito que entiendan es que nosotros trabajando con el modelo de Revit podemos estructurar nuestras particiones como nosotros querramos, pero la ventaja que tiene esto, que después en Navisworks yo no tengo que hacer ningún procedimiento adicional, ya que mediante las búsquedas por parámetro, el programa automáticamente puede mapear lo que es una carta GAN con la estructura que tiene estas partidas. Ya, entonces si lo dejamos así, y volvemos a nuestras partes y a los floor, tenemos que ahora estructurar lo que corresponde al primer piso de nuestro proyecto. Por lo tanto, todo lo que está acá, todos estos elementos que van a estar acá presentes, van a ser parte de los elementos de fundación. Por lo tanto, esto es fundación, y esto va a estar, de acuerdo a una estructura GAN, solamente las fundaciones dicen Fun01, no está establecido según por el piso. Por lo tanto, toda esta información que va a estar acá va a ser Fun01. ¿Se entiende? Esa es la información que nosotros tenemos que armar, Fun01. ¿Lo relacionan así? ¿Como el nombre del elemento? Sí. ¿Sí? Ya, entonces lo siguiente va a ser que todo lo que está acá arriba, va a ser parte del primer piso. Profe, Por lo tanto, ¿sí? una consulta en el Excel, la Fundación 01 creo que la tenía como zona 3. Sí, porque está separada en zona 2 y está separado en zona 1, la fundación. Ya. Ah, Pero fíjense acá que la primera definición es armar la zona. Luego la segunda definición es armar lo que es el elemento. Y la tercera definición es armar lo que es los niveles. ¿Se entiende? ya. Por eso estamos armando Z03, losa P02. Ya, entonces esta información que va a estar acá, que estoy seleccionando ahora del primer piso, tenemos que sacar acá lo que es CUT, los Path Reinforcement, que son estos de estructura. Y una vez que selecciono esto, puedo ahora definir que este elemento de acá va a corresponder al P01. Luego, lo que está acá va a ser parte del P02. Y todo lo que está acá al final va a ser parte del P03. A eso me refería con los niveles. Que todo esto que está acá se va a construir en dos etapas. Va a partir los pilares y luego va a partir lo que viene arriba, independiente que esto esté en el piso 4. ¿Se entiende? La lógica de la construcción de esto. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, entonces ahora como yo tengo los elementos y tengo esta otra información, bastaría ahora hacer una tabla de, por ejemplo, podría ir acá a The Roots, seleccionar Child Link, y en cada uno de estos elementos, por ejemplo, a las vigas, a las fundaciones, a las columnas, a las partes, que son los elementos que tengo presente, puedo armar tablas de planificación directamente acá. Por ejemplo, acá, ¿qué nos interesa de esta información? Nos interesa el parámetro elemento, nos interesa el parámetro zona, me interesa el parámetro nivel, por acá, nivel, y también me interesa el parámetro partida. Partidas. Ahí está. ¿Qué otro parámetro es relevante? Si estamos trabajando con columnas, fundaciones y viga, va a ser necesario también trabajar con los parámetros asociados a cada uno de esos elementos. Por lo tanto,
En las partes, ¿qué información me interesa? ¿Cuál creen que ustedes dentro de las partes es la información relevante para poder entender que eso corresponde a una losa? Obviamente es lo único que yo he hecho como parametrización, ha sido las partes. Por lo tanto, yo podría elegir perfectamente Original Category para saber a qué partes está relacionada dicho parámetro. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Por ejemplo, si yo tuviera muros, losas, pilares, vigas como partes, ¿de qué manera yo podría saber a qué corresponde cada parte? Utilizando el parámetro Original Category, porque de esa manera puedo saber a qué categoría pertenece cada cosa. Y si yo tuviera estructura metálica y también de hormigón armado, aquí tendría que utilizar el Original Type para saber a qué tipo corresponde esa información. Entonces, como ya sé que esto corresponde acá, podría utilizar, por ejemplo, el Original Category y también podría utilizar el parámetro de, que está más arriba, el Category. ¿Por qué el Category? Porque me va a dar la información de las categorías que corresponden a cada uno de esos elementos, porque ya las sé. Entonces, si se dan cuenta acá dentro de la GAN, dice losas, dice pilares y también dice lo que son fundaciones, ¿cierto? Pero si se dan cuenta acá, el parámetro losa y el parámetro viga, que anda por ahí, es parte del mismo procedimiento que les dije al inicio, que nosotros íbamos a juntar lo que era losas más viga, ¿cierto? Si aquí lo explico con un dibujito, lo que vamos a hacer como secuencia de losa va a ser esto: una losa que va a estar en su proceso constructivo, se va a armar junto a la viga. Eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el elemento que le vamos a dar como condición a esa viga también va a ser parte de la losa. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, 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 pero me entendido. perdí en cómo se hace junto. En Revit, así, tú vas seleccionando los distintos tipos de categorías que necesitas, que están presentes acá, partes, columnas, fundaciones, vigas, y vas seleccionando desde acá, las vas pasando a la derecha con esos botones que están acá. Por lo tanto, acá yo puedo, por ejemplo, subir para estructurar esta tabla y de esta manera, así no hago tablas de planificación para cada elemento, porque los puedo controlar directamente utilizando una tabla Excel. Por lo tanto, yo necesito primero el zona, elemento y nivel, y por último partida. ¿Se entiende? ¿Cómo se estructura esto? ¿Para qué lo use así? ¿O no se entiende esto? Esto en todo caso es totalmente nuevo. Incluso es, a partir de este año es así. Sí, sí, entiendo el tema de los parámetros, pero lo que me confundo es cómo aparece como losa más viga, unido. Eso es lo que no entiendo. Porque ahí en la planilla Excel aparece, en el 1.3 aparece losa más viga y en los demás aparece losa solo. Entonces no, ahí me perdí en cómo se hacía para que aparecieran como una sumatoria. Está muteado, profe, por si acaso. Esa losa más viga es el nombre de la partida del 1.3. Se da cuenta que estos son los subcapítulos, por lo tanto acá yo podría establecer cualquier tipo de nombre, independiente que diga losa-viga, losa más viga, etc. Porque al fin y al cabo, en este parámetro que va a estar acá, va a estar contenido tanto la información de las vigas más las losas, pero a nivel de la información paramétrica. Es decir, losa, por ejemplo acá, la losa y la viga, finalmente en el parámetro elemento va a aparecer losa, losa. ¿Se entiende?
¿Se entiende esto? Pero ¿por qué aparece como losa solamente? Porque la carta GAN que yo tengo estructurada está de esta manera. Son los nombres de las partidas que tiene esta GAN. ¿Se entiende? La GAN puede tener cualquier tipo de nombre. Es una manera de cómo yo estoy dando el nombre a esas distintas partidas para poder generar los distintos ciclos. Pero cuando yo seleccione... ¿Sí? O sea, es el nombre de las partidas nomás, pero como que se sabe que incluye las vigas. Claro. A mí Ya. lo que me interesa es que cuando yo haga esa tabla de planificación, cuando yo encuentre todo lo que es relacionado a vigas, justamente en ese parámetro que va a salir acá en la tabla de Excel, lo voy a colocar como losa. ¿Se entiende? En el parámetro elementos, por eso puse un parámetro que se llama elementos. Sí, sí, ahora entendí. Ya. Entonces, recuerden que acá también está la estructura metálica. Por lo tanto, acá podría establecer el original category, que por ejemplo la structural framing de vigas de hormigón con las metálicas me va a aparecer como el mismo nombre. Por lo tanto, yo podría desaparecer las vigas metálicas también, si no quiero que participen dentro de este proceso. Pues lo vamos a establecer como de manera general. Solamente que para poder detectar cuál es la diferencia entre una viga de hormigón y una viga de lo que es metálica, es utilizando el tipo o la familia. Entonces, por ejemplo, acá dentro de los parámetros, ustedes podrían colocar el type como parte de lo que ustedes quieren estructurar. Ya, entonces eso lo vamos a dejar así tal cual. Solamente lo que me interesa es que ustedes sepan relacionar los elementos. Ya, vamos a originar esta tabla. La vamos a exportar. Y esta la vamos a importar acá a nuestra clase. Y este va a ser el control de elementos. Es decir, un nombre. La vamos a guardar, se va a exportar toda la información que mapea y va a ser esto. Entonces se dan cuenta que separa lo que son partes, separa las columnas también, separa las fundaciones, separa las vigas, y por lo tanto nosotros tenemos que jugar con estos 4 elementos. No tenemos losas, porque las losas las convertimos a partes, ¿cierto? También se van a encontrar con ciertos elementos que tampoco están partícipes en eso. Pueden ser que haya elementos que no lo haya seleccionado, por lo tanto no tiene la asignación correspondiente al nivel. Y eso lo tenemos que ir controlando de acuerdo con esta herramienta que tenemos acá. Por ejemplo, con el mismo deroot que habíamos hecho, ir controlando si todos los elementos de losa fueron tomados en cuenta. Pero en este caso vamos a trabajar solamente con esa tabla Excel para que vean cómo se estructura una partida. Entonces ustedes saben que todas las partes que nosotros tenemos seleccionadas son losas, por lo tanto que tendría que escribir acá losas. Por lo tanto tendría que hacer esto, losa, copiar losa, y acá sí voy armando esto. Ustedes van controlando la información con puro Excel y después van rectificando con el modelo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estructurar esa partida que dice Z1, por ejemplo, losa P01? Vamos a utilizar una herramienta en Excel que se llama igual concatenar y vamos a ir colocando los distintos tipos de parámetros. Por lo tanto, vamos a seleccionar la primera celda, luego punto y coma, vamos a abrir comilla, guión bajo, comilla, punto y coma, siguiente celda, punto y coma, con doble comilla, guión bajo, cierre de comillas, punto y coma y P3. Y el programa hace esto. Por lo tanto, ahora puedo hacer esto y puedo ir copiando esa fórmula en los distintos puntos.
la necesidad de estar escribiendo esa información. Por lo tanto, si yo me llego a equivocar, bastaría que ejecute nuevamente la fórmula y así voy armando con todos los elementos. Por lo tanto, las columnas, yo sé que las columnas son parte de los pilares. Lo dice acá pilar. Lo que tengo acá se llama pilar, porque esas son las partidas que estamos armando. Por lo tanto, acá podría hacer un doble clic y se copian todo hacia abajo. Así no tengo que escribir nuevamente. Y por lo tanto, acá también faltó, hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuál sería la partida acá? La misma fórmula que podemos copiar de acá. Y la podemos pegar acá. Ya, y ahí hacen doble clic y ya tienen toda la estructuración de la misma manera. Para las fundaciones, ustedes saben que dentro de la partida no existe un nivel. Por lo tanto, puedo hacer solamente acá un concatenar. De solamente esto, dos puntos, comilla, guión bajo, dos puntos, comilla y fundación. Y lo hago hacia abajo. Nuevamente, porque tienen que ir armando su carta GAN. La carta GAN dice solamente fun01. Luego también tenemos un radier, que eso después lo podemos armar de otra manera, que tenemos que ir revisando. Y acá viene la parte que, por ejemplo, consulta a la compañera. Las figas, como van a ser parte de las losas, vamos acá a establecerlas como elemento losa. Y acá le damos hacia abajo, tenemos eso. Por lo tanto, todas las vigas van a ser parte de lo que son losas, porque las vamos a ir armando de acuerdo a ese criterio. Todos estos elementos que están vacíos pueden ser elementos que yo no haya seleccionado, por lo tanto, independiente que tengan información o no, cuando la pasemos a Navisworks, no va a leer esa información. Lo vamos a dejar así tal cual como están acá. Después podemos ir revisando y nuevamente se hace la misma iteración. Por lo tanto, esta de acá también podemos copiar este parámetro de las columnas, las pegamos las vigas y nuevamente tenemos el mismo procedimiento. ¿Se entiende lo que voy haciendo, cierto? O no se entiende nada. Sí, va creando las partidas de acuerdo a la información que sacó de Revit, de acuerdo a las zonas, elementos y niveles que creó. Claro, entonces yo voy definiendo los elementos de acuerdo a la GAN y esas las tengo que ir relacionando de acuerdo a la información que me aparece acá. Se dan cuenta que en partes aparece lo que son los floors, porque me está indicando eso, pero si yo hubiera querido definir, por ejemplo, separar lo que es un radier de lo que es una losa hormigón, tendría que haber puesto el parámetro original type y ahí me hubiera dado la diferencia entre lo que es hormigón y radier. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Por ejemplo acá, ese elemento que está abajo dice que es genérico, pero el que está acá arriba dice que es un concrete, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría establecer que eso es parte del radier y así lo podría yo establecer acá, que el generic 300 es el radier. Pero para eso tendría que mapear también, aparte del original category, tendría que mapear el original type para ir viendo a qué elementos corresponde cada tipo. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, se va entendiendo. Sí, profe, ahí se va revisando. ¿Cómo? ¿Quién habló? Sí, se entiende. Ya. Entonces, una vez que ustedes tengan esto listo, vamos a guardar nuevamente este archivo y vamos a cerrar y vamos a ir de nuevo a root. Vamos a ir al cheat link y vamos a importar esa tabla. Entonces vamos a importar la tabla desde donde la guardamos, control elementos, la vamos a abrir y automáticamente va a empezar a mapear todos los ID que tiene esa tabla que tenemos en Excel y va a empezar a pegar todos los parámetros, elementos y partidas en cada uno de los elementos. Entonces ahora seleccionamos una parte, se da cuenta que ahora pega la información en partida y así todos los elementos.
Por lo tanto, ahora yo podría controlar acá mediante, de nuevo, idealmente acá sería bueno que hagan un 3D por cada elemento separado para ir midiendo cada cosa. Entonces, si nuevamente hago un bin 1 de las partidas, me va a indicar todos los elementos que tienen partida y cuáles faltan por definir lo que son las partidas. Entonces acá podemos definir, por ejemplo, las partes. Antiguamente se hacía con un control múltiple, pero eso por la actualización también falla, que yo podría haber seleccionado varios elementos que compartieran el mismo parámetro, y así lo hace múltiple, con el control. Pero no me aparece la selección múltiple, el hold control. Antes aparecía todo esto continuo. Ya, por ejemplo, acá, si yo quisiera leer solamente las partes y voy al parámetro partida, podría ahora solamente leer todos los elementos que tienen las partidas y los que no, los voy a tirar en color, rosado. Si yo quisiera establecer esto como una plantilla, podría definir colores especiales para esto, podría guardar ese esquema y cada vez que tenga que ejecutar, aplico el mismo color. Entonces, si lo aplicamos, aparece esto. Por lo tanto, si identifico un elemento que está de color rosado, significa que no tiene ninguna partida asociada. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve el parámetro ColorSplasher? Porque si no, de la otra manera tendría que utilizar la herramienta de... ¿Cómo se llama esto? Tendría que utilizar los filtros, y para crear tantos filtros, a veces es tedioso hacer tantos filtros. Por ejemplo, acá detecté un elemento. Entonces ese elemento dice Z2 Fundación 1 y está asociado a, dice Z2, ahí, pues son las fundaciones. Son las fundaciones porque las tenemos pintadas desde antes. Por lo tanto, podemos hacer un color splasher para cada cosa y así ir revisando cada una de las distintas partidas para ver si está de acuerdo al color que corresponde. Por ejemplo, esa la vamos a colocar así. Y ahora, nuevamente ya tenemos esa estructura. Por ejemplo, ¿por qué esos elementos no los considero? Porque son elementos que dentro de esa familia que dice pila, puede que no esté considerado esa porción de abajo como parte del proceso. Para nosotros lo que nos interesa es justamente la parte de la fundación. Entonces, una vez que ya tenemos establecido esto, lo que podemos hacer, una vez que ya tenemos toda la revisión interna de nuestro proyecto, que todos los elementos tengan las partidas, que tengan los niveles asociados, etc., podemos guardar este archivo y podemos guardarlo, por ejemplo, vamos a colocar el de ustedes, de 06. Y este archivo, que es un archivo en Revit, que va a ser su modelo de obra, ustedes ahora pueden realizar tablas de cuantificación para ir midiendo el estado de avance de cada proyecto según los niveles. Y acá ustedes donde pueden empezar a ir colocando esos parámetros de avance, si van de acuerdo a la fecha establecida, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir controlando con el modelo la información. Ya, entonces este archivo lo vamos a exportar a Navisworks. Y el archivo que es de Navisworks, vamos a ir acá a nuestra carpeta 16 y lo vamos a guardar en archivo NWC, pero acá vamos a configurar esta información. Esta configuración la van a hacer únicamente cuando ustedes trabajen con partes. Por lo tanto, acá vamos a seleccionar partes, vamos a convertir las propiedades del elemento, los ID, y esto acá lo vamos a dejar tal cual como aparece acá. Solamente va a activar esa información cuando ustedes trabajan con partes. Si no están trabajando con partes, tienen que desactivarlo. Por lo tanto, le vamos a dar OK. Y lo vamos a exportar acá a la clase 16 como ese archivo que está ahí. Y lo vamos a guardar y va a generar la exportación ahora de los elementos que están particionados. Entonces basta que ahora yo vaya a Navisworks y se van a dar cuenta que el elemento ya se encuentra particionado. Esta es una tarea que sí le voy a pedir para la próxima clase.
para que lo vayan realizando. Después les voy a explicar un método rápido cómo se hace esto, la búsqueda de partidas, pero quiero que lo hagan ustedes manual para que se acostumbren a realizar búsqueda de partidas. Entonces voy a ir al Navisworld. Y lo que vamos a hacer es abrir este archivo de Navisworld, y lo que van a hacer ustedes es buscar las partidas asociadas por búsquedas por partidas. ¿Cómo se trabaja esto habitualmente? Se trabaja de manera manual. Es decir, ¿qué se refiere a manera manual? Que ustedes tienen que realizar la partición y después dentro de Navisworld tienen que empezar a hacer manualmente todo el proceso que yo hice dentro de este mismo programa. Entonces acá vamos a agregar este archivo de Navisworld en el OS y va a ser este archivo. Y aquí se encuentra nuestro archivo. Entonces se dan cuenta que ahora si yo selecciono un elemento, ahora lo particiona. Por lo tanto identifica todos los elementos particionados. Entonces si yo selecciono un elemento de esos particionados, me va a aparecer acá en las propiedades de elemento, que ahora salen los parámetros elementos, partida, zona y nivel. Entonces acá vamos a cambiar el modo Array, y acá podrían utilizar, por ejemplo, la misma herramienta, esa apariencia profiler, para identificar los elementos, si ustedes gustan. Pero acá lo que me interesa es que ustedes en Find Item vayan buscando mediante la categoría de elementos, cuando la partida, el parámetro partida, por la P, sea igual a cada una de las cosas que ustedes fueron buscando. Por ejemplo, ahí ustedes van a buscar, seleccionar todo lo que es fundación 1 y lo van a guardar en set. Por lo tanto, acá van a guardar esos elementos como Z01, 01. Tiene que ser exactamente el mismo nombre, porque lo que vamos a hacer acá, luego de esto, es que nosotros vamos a poder mapear automáticamente nuestra GAN cargada dentro de este programa con los elementos de partida y va a generar una secuencia automática de la programación 4D. ¿Se entiende? ¿Por qué hice esta tarea? Entonces ustedes van, cada una de estas, van guardando y la van guardando como Z01, losa P01. Este trabajo yo sé que es tedioso. Yo sé que es la forma de poder buscar, pero hay un procedimiento que yo puedo generar estas mismas búsquedas utilizando una rutina en Dynamo y puede automáticamente generar estas búsquedas de manera automática. ¿Se entiende? Para ahora es un adelanto. Por ejemplo, voy a borrar toda esta información. Esto es un adelanto, pero me interesa que lo hagan manual para que se acostumbren a la herramienta de búsqueda manual. Hay una herramienta en Dynamo que está acá en Revit. Esto no lo he pasado en el curso porque hay muy poco tiempo para enseñar esto. Pero para el que interesa, esta es programación visual utilizando código de programación. Si se dan cuenta, acá existe un archivo Excel que yo tengo acá, que lo guardé. Vamos a abrir este Excel. ¿Qué es esto? Esto es un Excel en el cual yo pego los mismos nombres de las partidas en estas tres columnas. Es así como yo tengo armada esta rutina. ¿Por qué la tengo armada así? Porque lo que va a hacer el programa va a buscar todos estos nombres y lo va a convertir en Navisworld con el mismo nombre. Entonces, dentro de Dynamo, vamos a abrir ese archivo que tengo yo acá, que se llama crearse de búsqueda por parámetros. Esto es una rutina que yo inventé hace muchos años. Ya, lo que hace esta rutina es justamente mapea la información de ese Excel que tenemos presente ahí. Por ejemplo, lo voy a buscar. Aquí dice ciclos zonas CL16. Y lo que vamos a hacer, que mediante una plantilla, que es en formato de
es un archivo, que aquí yo le puse plantilla. Este es un formato, que es un formato XML. ¿Para qué me sirve el formato XML? No sé si recuerdan que en Navisworks, que cuando yo podría importar partidas, también tengo que importar mediante ese formato XML. ¿Se acuerdan? Que nosotros podríamos guardar sets de búsquedas dentro del programa para poder utilizarla a futuro en otros proyectos. Ya, entonces esta rutina en Dynamo, ¿qué hace? Necesito que guarde la información en esa plantilla, todo lo que tenga aquí en Excel, que es justamente eso, que son todas las partidas que yo acabo de pegar, solamente las partidas que me interesa generar búsqueda. El programa va a buscar esas partidas, va a pasar por todo un ciclo de estructuración, y esto es exactamente lo mismo que habíamos hecho, que le enseñé antiguamente, cuando ustedes abrían este archivo de XML y empezaban a pegar unos códigos repetitivos. ¿Se acuerdan de esa clase? ¿O no se acuerdan? En la que pegamos los códigos de macro. No, la que nosotros, por ejemplo, abríamos este archivo, un bloc de notas, y teníamos esto. ¿Se acuerdan cuando yo copiaba esto y lo iba pegando hacia abajo? Ya, eso es lo que está haciendo, es la manera de poder automatizar esa búsqueda mediante estos bloques que yo tengo acá, que va pegando cada uno de ese tipo de información y va estructurando ese archivo automáticamente. Entonces, cuando pasa por todo este proceso, arma ese mismo archivo, lee la información de Excel y estructura exactamente esos códigos que nosotros íbamos pegando, pero ahora lo hace automático. Entonces, si ahora yo lo doy run, que más que nada va a depender de este archivo Excel, le doy correr, automáticamente va a generar, se dan cuenta que lee toda la información de la que corresponde, y va a generar eso mismo que nosotros estamos viendo. ¿Se dan cuenta? Que ese es el resultado. Lo mismo que nosotros tenemos en el bloc de notas. Entonces, miren, eso funciona así. Una vez que nosotros tenemos esto listo, le damos importar, vamos al archivo de la clase de ustedes y le doy a abrir y automáticamente pega genera automáticamente las búsquedas. Entonces yo ahora puedo ir seleccionando cada una de las informaciones que yo tengo presente acá y las va generando esa búsqueda de manera automática. Eso es lo que hace principalmente. ¿Se entiende? En todo caso, aquí está buscando el parámetro de partida. Vamos a ir acá. Ya, por ejemplo, acá me equivoqué. Porque el parámetro en Revit que yo generé era partida con mayúscula. Por lo tanto, acá tendría que ser partida con mayúscula. Voy a borrar eso en Excel. Esto que está acá. Y voy a de nuevo correr la rutina. Porque el parámetro que hice en Revit era con mayúscula. Por tanto, le vamos a dar run. Y nuevamente va a generar la búsqueda, pero utilizando ahora el parámetro partida. Porque el parámetro no discrimina entre mayúscula y minúscula. Entonces acá vuelvo a importar esa información. Selecciona esto. Le damos OK. Y ahí se selecciona. ¿Se dan cuenta? Pilar, pilar 2, pilar 3. Losa 2, 3. ¿Se dan cuenta qué es lo que hizo el programa? Entonces hizo una búsqueda automática utilizando una rutina. Eso es lo que son los procedimientos que yo hago. Pero yo le invito a ustedes que hagan esta búsqueda, la hagan de manera manual para que se acostumbren a buscar utilizando el parámetro partida. ¿Se entiende? Sí, se entiende, bro. Esto es un poquito complejo así el tema, pero ¿quién quiere consultar algo?
Ahora, ¿quieren que continúe o lo dejo para la próxima clase lo que voy a mostrar ahora? Por la hora yo creo que mejor es dejarlo para la próxima clase. Sí, porque lo que viene ahora es justamente lo que es toda la interacción con la GAN y luego vienen otros ejercicios que tienen que ver con Revit, que es con montaje y con opciones de diseño, que es otra cosa. Entonces la podríamos dejar para la próxima clase, porque de aquí a que cerremos deben ser como una media hora más. Así que si quieren lo dejamos para el domingo, o sea, para el miércoles. Sí, yo creo lo mismo. Ok. Lo que sí me gustaría es que de aquí al miércoles se generen los archivos de partición y generen la búsqueda en Revit, tal cual como lo tengo yo, para que trabajemos con su archivo para ir haciendo lo que es la GAN. Yep. O si no, les paso el archivo hecho de la misma. Entonces vamos a guardar este archivo. Ya, entonces nos conectamos el próximo miércoles.